Buenas tardes, mis hermanos. En este momento quiero estudiar con ustedes un tema muy importante que tiene que ver con la naturaleza humana con la que vino Jesús y estuvo con nosotros. Y dice la Biblia lo siguiente, y se los comparto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Sí, mis hermanos. En cuanto a la doble naturaleza de Cristo, existe un consenso en el cual casi todos nosotros concordamos. Y este es el que enseña, en este caso, que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Pero también nos dice la Biblia, mis hermanos, en el capítulo 2, versículos del 11 al 16 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 16. Sí, mis hermanos. El primer punto a definir bíblicamente aquí, en este caso, es quiénes son estos hermanos de los que Jesús, en este caso, no se avergüenza de llamarle hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos de aquellos que Jesús dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos y anunciarles el nombre del Padre, y a los cuales es en todo semejante? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes son estos? Y la respuesta nos la da el médico amado, en este caso Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 21 del Evangelio de San Lucas. Dice así la palabra de Dios. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:21. Y en Hebreos capítulo 2, en el versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Sí, mis hermanos. Pero ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son? Sigamos dejando al Espíritu Santo, en este caso que fue quien inspiró la Biblia, hablarnos a través de la misma Biblia. Entonces, yo los invito a buscar conmigo en este momento la lectura bíblica que dice: mas ahora habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 22. Entonces, podemos decir, en este caso, mis hermanos, a la luz de la Biblia, que los liberados del pecado son los que han sido regenerados o nacidos de nuevo. Sí, mis hermanos. Aquellos son los nacidos de nuevo, los que están siendo santificados, y a quien Cristo, en este caso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Los nacidos de nuevo, los santificados, los regenerados, esos son a los que Cristo le llama hermanos y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es decir, que la naturaleza de Cristo fue semejante en todo, como aquellos que han nacido de nuevo, como aquellos que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, y han sido regenerados, en este caso, y valga la redundancia, por el Espíritu Santo, en la obra transformadora del Espíritu Santo en su vida. Pero debemos nosotros entender que de la misma manera que todos los seres humanos no somos hijos de Dios, sino solo que somos criaturas de Él, entonces
Solo los que hacen la voluntad divina son realmente sus hijos, son sus hijos en verdad. Entonces debemos entender de la misma manera que si todos los seres humanos no son hijos de Dios, entonces estos no pueden ser hermanos, porque no tienen un mismo Padre en común. Solo son hermanos, tenemos que entenderlo, hermanos de Jesús en este caso, el Hijo de Dios, aquellos que han nacido de nuevo, que han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, que han nacido del agua y del Espíritu, que han sido regenerados. Entonces, la Biblia es clara en afirmar que solo son hijos de Dios y hermanos de Cristo aquellos que obedecen la voluntad divina que está expresada en su santa palabra. Y con esta naturaleza, mis hermanos, que es una naturaleza regenerada, que poseemos todos los que pasamos por la experiencia del nuevo nacimiento, es decir, de la conversión, es que Jesús fue tentado en todo, en esa misma naturaleza, una naturaleza regenerada, así como nosotros somos tentados, pero Él fue sin pecado. Y esa es la misma naturaleza que podemos adquirir nosotros, mis hermanos, tenemos que entenderlo. Es la misma naturaleza que podemos adquirir nosotros cuando nacemos de nuevo, en el momento de la conversión de nuestras vidas, de la regeneración de nuestras vidas con el nuevo nacimiento. Y el punto importante que tenemos que entender aquí es que Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, como muchos enseñan. No, Jesús tomó la naturaleza de Adán 4000 años después de la caída de Adán, en el pecado en este caso. Pero la diferencia de Jesús contigo y conmigo, con nosotros, con los seres humanos, es que su naturaleza humana estaba regenerada por el Espíritu Santo desde el mismo vientre de María. Y Elena de White escribió sobre qué clase de naturaleza adoptó Jesús. Ella escribió lo siguiente y se lo comparto, y lo tengo aquí la cita. Dice así: Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por la infancia, la niñez y la juventud con el fin de aprender cómo simpatizar con todos y dejar así un ejemplo para todos los niños y jóvenes. Él, en este caso Jesús, conoce las tentaciones y debilidades de los niños. Eso está en Exaltad a Jesús en la página 85. Pero dice también aquí, mensajes selectos, lo siguiente. Dice: al tomar sobre sí, hablando de Jesús, la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue en todo tentado a nuestra semejanza, y sin embargo no conoció pecado. No debemos tener dudas en cuanto a la perfección impecable de la naturaleza humana de Cristo. Eso está en Mensajes Selectos, como le decía, en el tomo 1, la página 290 de Mensajes Selectos. Pero continúo con una cita más aquí, y quizás trate 2 citas más. Esta se encuentra en el libro Primeros Escritos, y dice esta cita así, lo siguiente, y escuchemos: Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Y él dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre, en este caso del hombre caído, podría vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de salvación. Está en Primeros Escritos, en la página 152. Y dice otra vez el primer tomo de Mensajes Selectos lo siguiente. Dice: Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. Escuchen bien, Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. Él la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana, por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre. Él también participó de lo mismo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Era el hijo de María, era de la simiente de David, de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre, el hombre, Cristo Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290. Y ella, Elena de White, también escribió en el Instructor de Jóvenes lo siguiente. Ella escribió lo siguiente en el Instructor de Jóvenes: reflexionar sobre la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída
y sufriente, degradada y manchada por el pecado. Eso está en el Instructor de Jóvenes en diciembre 20 del año 1900. Entonces, mis hermanos, debemos entender que Jesús no se encarnó con la naturaleza que tenemos nosotros, todos los hombres en común. Él no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como somos todos los hombres. Y tenemos que entenderlo. La naturaleza humana que se le concedió, en este caso a Jesús, no era como la del pecador que no ha sido regenerado. Es decir, que no era una naturaleza humana como la que tenemos nosotros antes de ser regenerados, antes del nuevo nacimiento, sino que era con un nuevo nacimiento, ya. Pero él sí tenía una naturaleza humana en común, solo con aquellos que hemos experimentado un renacimiento espiritual. Era regenerada, era con un nuevo nacimiento incorporado en sí. Cuando leemos que Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos en la Biblia, debemos entender que Jesús tuvo una naturaleza como la que tenemos nosotros los hombres que hemos nacido de nuevo y que somos cristianos nacidos de nuevo. Esa era la naturaleza que él tenía. Es decir, que Jesús, cuando nació de María a este mundo, él también había nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Él era un santo ser desde el vientre de María. Jesús, como ser humano, él comenzó a donde comencé yo y donde comenzaste tú cuando nacimos de nuevo y nos convertimos. Él no tuvo que nacer de nuevo. Entonces, no entienden que de no ser así, mis hermanos, ¿cómo pudo haber vencido el pecado Jesús si no enfrentó ninguna batalla? Escribió Elena de White en El deseado de toda la gente lo siguiente: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón y llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Eso está en el libro El deseado de todas las gentes, como les decía, en la página 671. Sí, mis hermanos, la forma correcta es que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa de Adán, pero esto lo hizo bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó a él desde el vientre de María y era un santo ser. Por eso se le dijo a María que el santo ser, en este caso, que nacería de ella, era engendrado del Espíritu Santo. Y Jesús nació del vientre de María lleno del Espíritu Santo ya. Así pudo desarrollar Cristo, en este caso, un carácter santo en una carne humana caída de pecado. Entonces, él recibió una carne perfecta, no caída y santificada o glorificada, en este caso, solo cuando él resucitó de los muertos al tercer día, que se levantó con un cuerpo humano glorificado. Pero anteriormente no era así. De la misma manera, nosotros, tú y yo, los que hemos creído en él, tenemos carne de pecado ahora, en este momento. Pero en esa carne, o en esta carne, podemos tener corazones puros por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, mis hermanos. Así como Jesús, que fue nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, hoy, aquí y ahora podemos, a partir de que nacemos de nuevo, podemos lograr esa victoria con su poder. Cuando Jesús venga, entonces nosotros vamos a recibir la carne santa, glorificada y perfecta, como la recibió Jesús. Así es como pasamos por la misma experiencia que pasó Jesús. Y es lo que dice Apocalipsis 3:21. Pero esto solo será la experiencia de los que sean sus hermanos, y tenemos que entenderlo, y los que estén vivos o muertos, como lo dice la Biblia en 1 Corintios 15, que van a resucitar y el cuerpo va a ser transformado en una carne santa en ese momento. Entonces allí dice: he aquí, yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice el versículo 55 de 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Dice Pablo ahora: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, la pregunta que deberíamos hacernos hoy nosotros, tú y yo, es la siguiente. Y deberíamos preguntárnoslo sinceramente, hacernos esa pregunta, evaluarnos, revisarnos, escudriñarnos. Y la pregunta debería ser: ¿hemos nacido de nuevo? Y si fue así, y tenemos esa seguridad, ¿mantenemos la experiencia del nuevo nacimiento cada día, en cada momento? Recuerda, mi hermano, que sólo así podremos recibir la experiencia de la lluvia tardía, que madurará y perfeccionará nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo, para la cosecha final que va a suceder en cumplimiento a la fiesta futura de los tabernáculos, como allí lo dice el libro de Apocalipsis. Después del mensaje de los tres ángeles, que terminan en el versículo 12 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, aparece el versículo 14, donde se ve la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, en una nube, con una corona de oro en su cabeza, con una hoz aguda en su mano. Y entonces se escucha un ángel, a otro ángel, que es el cuarto ángel, que da la voz y le dice: mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora de cegar ha llegado, la hora de la cosecha ha llegado. Y eso está representando el mensaje del cuarto ángel. Es la maduración de la cosecha tras el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, en ese momento, la cosecha está madura y está lista para la siega. Y en ese momento Cristo ciega el precioso grano de los que sean salvados, tras el derramamiento del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y dice Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, es una cita que me sé de memoria, me gusta mucho esa cita, una de las que me aprendí de memoria, que está en Eventos de los Últimos Días, en la página 177, y dice: ahora ha de darse en todas partes de la tierra el mensaje del ángel que sigue al tercero. Es el mensaje de la cosecha, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios me bendiga, y quiera Dios que podamos entender la real naturaleza de Jesús, cómo fue que Jesús vino a este mundo y cómo fue que Él obtuvo la victoria sobre la tentación y el pecado en una carne humana caída, heredada de Adán, 4000 años después que Adán había caído, porque Él recibió en sí la gran ley de la herencia de un Adán caído. Él vino por la descendencia de Abraham, por la descendencia de David, 4000 años después, pero Él logró la victoria y Él es nuestro sustituto. Pero no solo es nuestro sustituto, Él es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro modelo a seguir. Y por eso nos dijo allí en Apocalipsis 3:21: al que venciera así como yo he vencido. Y empiezo desde el versículo 20, aquí tenemos esta imagen detrás de mí, que representa esa imagen de Apocalipsis 3:20, una imagen muy bonita, tiene un gran significado. Dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y dice el versículo 21: y al que venciere, así como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, que es posible la victoria sobre la tentación y el pecado en esta carne humana caída. La única diferencia que Jesús tuvo con respecto a nosotros es que Jesús ya nació con un nuevo nacimiento incorporado en sí. Ya Jesús era santo desde el vientre de María. Él no tuvo necesidad de nacer de nuevo en este mundo. Él nació físicamente, biológicamente, de su madre María. Pero Él ya traía en sí el nuevo nacimiento incorporado.
Pero nosotros tenemos que tener la experiencia en algún momento de nuestra vida del nuevo nacimiento. Pero a partir de ahí podemos vencer como Él venció, con su poder, con el poder del Espíritu Santo, porque fue el mismo poder que le dio la victoria a él, en su carne humana, heredada de Adán 4000 años después. Y por eso Jesús es nuestro modelo, es nuestro patrón a seguir. Y nosotros, seres humanos caídos, con una naturaleza humana caída 6000 años después del pecado de Adán y Eva, con el poder y la gracia de Dios obrando en nuestra vida, podemos obtener la victoria sobre la tentación y el pecado a la misma manera que Jesús lo obtuvo. Y por eso dice Judas 24, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y por eso dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas que escribo para que no pequéis. Es decir, que se puede no pecar. Pero si alguno hubiera pecado, hay un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero sin embargo tenemos el poder, la promesa de Dios, de que la victoria sí es posible sobre la tentación y el pecado. Jesús venció y nos dejó un modelo, nos dejó un patrón. Jesús mantuvo la experiencia del nuevo nacimiento y nunca la perdió. Fue tentado en todo, así mismo como nosotros, en nuestra semejanza. Él condenó al pecado en la carne, pero en la carne de pecado que Él heredó de un Adán caído 4000 años después. Pero Cristo nunca pecó, ni de pensamientos, palabras o acción. Y esa es la victoria que Él le ha prometido a su pueblo, a sus hijos. Victoria que van a lograr en el último tiempo, la última compañía, la última generación que va a componer los 144.000. Dice que son sin mancha ni arruga delante de Dios y que siguen al Cordero por donde quiera que va, siguiendo el modelo de Cristo. Y por eso cantan un cántico nuevo, el cual nadie puede aprender, porque es el cántico de su experiencia. Un cántico que nadie más ha tenido la experiencia. Porque nunca nadie en la historia de la humanidad ha tenido la experiencia que va a tener esta compañía, que va a lograr la victoria sobre la tentación, el pecado y el tentador, para contribuir con Cristo a pisotearle la cabeza bajo las plantas de los pies a la serpiente, a Satanás. Como dice Génesis 3:15 en el protoevangelio, el primer evangelio: enemistad pondré entre ti, le dijo Dios a la serpiente, a Satanás, entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te va a herir en la cabeza, le dijo así a la mujer. En la cabeza le dijo a la serpiente, y ella te va a herir en el calcañar. Y cuando Cristo vino, que era la simiente de la mujer, 4000 años después, logró esa victoria en la cruz del Calvario y le pisoteó la cabeza a la serpiente. Pero dice Pablo en Romanos 16:20, culminando la carta a los romanos, y es una promesa para nosotros, para la generación final que estamos viviendo, que esa generación final de la cual tú y yo podemos ser de los 144.000. Y Elena de White escribió que nos esforzáramos por estar entre los 144.000. Ellos van a colaborar con Cristo para vindicar el carácter de Dios en este tiempo final. Y dice el apóstol Pablo que en breve Dios va a pisotear la cabeza de la serpiente bajo la planta de nuestros pies. Es decir, que vamos a colaborar con Cristo, como Cristo lo hizo hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es. Su generación final, su pueblo final, en colaboración con Dios por el poder del Espíritu Santo, van a terminar de pisotearle la cabeza a la serpiente. Y van a lograr, y digo vamos, porque me incluyo, porque tengo la oportunidad y tú tienes la oportunidad, porque estamos viviendo el tiempo final, estamos entrando en la recta final de la historia de este mundo. Y Dios quiere que tú, que yo, y que su pueblo remanente alcance la victoria sobre la tentación y el pecado, siguiendo el modelo de Jesús, para que podamos cantar el cántico de nuestra experiencia que más nadie puede aprender. Es el cántico de victoria. ¿Pero victoria sobre qué? Es un cántico de victoria sobre la tentación y el pecado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me bendiga. Y quiera Dios que podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Amén.